Buenos días a todas las chicas que nos están acompañando el día de hoy y se incorporan a este segundo bloque de Potencia 2 para los emprendimientos femeninos. Ya sé que ya me presentaron en el bloque anterior, pero de todas formas mi nombre es Gabriela Salvo, soy ingeniera de proyectos de mujeres del Pacífico y tengo el gusto de acompañarlas el día de hoy en esta sesión de aprendizaje. Antes de comenzar, las voy a invitar a todas a que tomen lápiz y papel para que puedan tomar nota sobre las claves para la transformación mental financiera, tema que vamos a estar revisando el día de hoy. Y para esto voy a invitar a Fernanda Vicente, fundadora de Hada Financiera, que nos va a enseñar a cómo poder empoderarnos de nuestra propia economía. Así que voy a invitar a Fernanda. También le pedimos disculpas por los pequeños atrasos que tuvimos para comenzar, pero ya estamos aquí. Bueno, aquí estamos esperando unos minutitos a que se incorpore Fernanda. Mientras tanto, bueno, como les comenté, Fernanda es la fundadora de Hada Financiera, que es una empresa tecnológica que ayuda a las mujeres a ordenar sus finanzas y empoderarse, como les había dicho, de sus propias economías. Vamos a dar unos minutitos, esperando aquí que Fernanda se pueda incorporar con nosotros. Y espero que la sesión que tuvieron hoy día en la mañana con todas estas emprendedoras súper potentes aquí, que son del ámbito nacional e internacional, haya sido súper interesante, que hayan podido aprender bastante, que hayan podido quizás resolver algunas dudas o generar otras ideas también para sus propios proyectos como mujeres emprendedoras aquí en Chile. Aquí nos acompaña Damián también, de Club de Innovación, pero ahí, Damián, ¿no te escuchamos? No. Sí, ahí te esperamos para que puedas conectar el audio. Bueno, como les comenté, estamos teniendo un pequeño problema, pero ya vamos a tener acceso a la presentación de Fernanda, que nos va a enseñar sobre sobre los temas financieros, de cómo podemos llevar a cabo nuestra propia organización financiera. Y ahí el público, las chicas que nos están viendo. Ahí sí, Damián. Ahí finalmente. Bueno, muchas gracias. Estaban esperando a Fernanda, pero llegué momentáneamente yo. Un ratito, Fernanda ya nos va a acompañar en breve. Y bueno, voy aquí a acompañar a Gabriela un momentito mientras Fernanda llega. Primero, bueno, para agradecer a todas las personas. Ya son, revisamos y tenemos 500 personas, más de 500 personas inscritas en todo lo que es la actividad. Fantástico, es decir, 500 comprometidas con su proceso
de emprendimiento y crecimiento, poco a poco ya se van a ir conectando a este taller con Fernanda, un espacio maravilloso, bueno, como decía Gaby al inicio, papel para que puedan tomar nota, porque aquí vamos a conocer herramientas prácticas para transformar la mentalidad financiera. Yo creo que eso es importante. Yo creo que incluso en enseñanza básica deberían enseñarnos como tal a cuidar nuestras finanzas. Eso creo que es importantísimo. Y aquí está Fernanda, que nos acompaña de Ada Financiera. Bueno, este es un evento diseñado para las mujeres, así que yo estoy aquí creado por mujeres, para mujeres. Seguramente tenemos varios chicos en la audiencia, pero yo me voy a desaparecer por momentos. Estoy tras cámara y acompañándolos en el chat para que puedan dar inicio a este taller. Cualquier consulta que puedan tener, la pueden hacer en el chat. Las voy recopilando y se las vamos transmitiendo por interno a Fernanda. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias, Gaby. Nuevamente, desde el Club de Innovación. Me retiro y ya saben, cualquier detalle en el chat los estaré acompañando. Gracias. Gaby, yo los veía, estaba en el espacio, pero en otro espacio, pero estaba acá adentro, pero los oía, pero ustedes no me veían ni me oían a mí. Era como una realidad paralela. Pero, claro, lo bueno es que ya estás aquí con nosotros, así que te voy a dar la bienvenida nuevamente y les presento a todos quienes nos acompañan a Fernanda Vicente, como les dije, fundadora de Ada Financiera. Y Fernanda, también te pedimos disculpas por los minutitos de atraso que tuvimos al comienzo y el pequeño problema técnico, pero ya podemos comenzar. Gracias, Gaby. ¿Cuánto rato tenemos para poder trabajar en esto? ¿Como 1 hora, 45 minutos, una cosa así? 45 minutos para alcanzar a hacer las preguntas. Ya, súper. Bueno, entonces nos vamos a poner, pero también quiero decir que soy una muy orgullosa cofundadora de Mujeres del Pacífico, así que aparte que la Gaby me habló de Ada, que acá les voy a contar un poquito más, pero para mí también es un tremendo orgullo poder ser parte del equipo Mujeres del Pacífico hace 10 años ya. Así que, bueno, voy a partir presentándome primero. Mi nombre es Fernanda Vicente, como les contó Gaby y Damián. Yo vivo en varios mundos paralelos al mismo tiempo y he tenido esa suerte de estar desde liderando en empresas B como Mujeres del Pacífico, de estar liderando en los directores de grandes empresas como un banco, una constructora, una empresa de tecnología, desde enseñando innovación, de ahí también soy consejera del Club de Innovación, desde distintas universidades también, fundando organizaciones diversas y principalmente trabajando tratando de impulsar a las mujeres desde todos los lugares que hago. Así que ahora les vengo a contar un poquito más de lo que hacemos en ADA y especialmente para que hablemos un poco de un tema que las mujeres como que no hablamos, ¿no? O sea, y acá cuando le digo hay gente que de repente como que se pone un poco colorada, pero las mujeres en general nunca hemos hablado de sexo ni de plata. Son dos temas que han sido bien tabú. Las generaciones jóvenes son más libres hoy día y de alguna manera la parte del sexo ya se está hablando más entre las amigas y en general, pero de plata hasta el día de hoy no hablamos. No hablamos nunca de cuánto ganamos, ni cómo negociar un sueldo con nuestras amigas jamás. No hablamos nunca de si estoy endeudada y cómo poder salir de esa deuda. No hablamos nunca de cómo poder invertir, qué hago si es con mis ahorros. No hablamos nunca de que no entiendo nada de la cosa de los números de la economía, qué sé yo, y me complica mucho. Cuando hablamos de ambición suena que hablamos de algo como que fuera casi malo. Así que acá yo vengo hoy día a desmitificar varias cosas. Y lo otro, si bien estamos hablando entre emprendedoras, también es súper importante, antes de partir mi presentación, decirles que para poder llevar los números ordenados de nuestra empresa, es muy importante que primero nos entendamos y llevemos bien nuestros propios números personales y entenderlo así. Nosotros los financieros no encontramos todos los días con los financieros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces nosotros en ADA, que es una plataforma donde ayudamos a las mujeres a tener un mejor bienestar financiero, a gestionar ese camino hacia tener un mejor bienestar financiero, nos hemos dado cuenta de que nos dividimos en dos perfiles. Por un lado, nosotros pensábamos que había una división socioeconómica, demográfica, y nos dimos cuenta que es súper transversal. Por un lado estamos las que somos las que tenemos miedo frente a la relación con el dinero, la industria financiera, las negadoras, las que no queremos ni saber nada con eso, o las que de alguna manera también no se atreven a tomar un crédito porque piensan que no lo van a poder pagar, o un crédito con otras condiciones, o de repente tenemos historias de vidas muy duras desde el punto de vista económico, ¿no? Que familias que han estado súper endeudadas y nosotros no queremos repetir patrones, realmente hay algunas que han sufrido violencia económica,
y ha sido muy duro ese poder volver a levantarse, mujeres que han tenido que volver a pararse solas, muchas veces con hijos y teniendo que llevar a sacar adelante una familia. Entonces el tema financiero está presente en nuestra vida a tal nivel que nos afecta en nuestro bienestar, no solamente económico, sino que también en nuestro bienestar integral, en nuestra salud, en nuestra tranquilidad mental. Y es por eso que hoy día lo que yo quiero contarles en este taller es cómo personalmente primero partimos nosotros entendiendo estos conceptos que son súper importantes y que los incorporamos en nuestro día a día. Y de ahí hacemos el tránsito hasta nuestro emprendimiento. Como no las puedo ver directamente, me encantaría verles las caras, pero como dijo Damián, todas las preguntas bienvenidas aquí en el chat y les vamos a ir conversando. Dicho eso, voy a empezar a compartir mi pantalla. Ustedes me cuentan si en algún minuto no se ve la pantalla. Ok, ¿estamos? ¿La ven? Espero que sí. Bueno, ADA, nosotros decimos que es la revolución financiera de las mujeres, porque hasta ahora todo lo que era la industria financiera en general es muy masculina, fue diseñada en el siglo, no sé qué siglo, pero totalmente de lo masculino. Es una industria en donde tiene una relación muy transaccional con sus clientas. Lo que nosotros buscamos revolucionar es la primera empresa femenina, feminista, abiertamente, en el sentido de la igualdad de oportunidad de las mujeres, en la industria financiera y fintech en general. Entonces, ¿qué es lo que vamos? Nosotros tenemos declaraciones de principios como estas, ¿no? Cuando una mujer es independiente económicamente, podemos vivir nuestra vida bajo nuestros propios términos. Y el problema es que durante mucho tiempo un número muy importante de nosotras no ha tenido esa independencia y esa libertad. Si bien muchas veces a lo mejor en un contexto de pareja o familia aportamos de alguna manera al sueldo familiar o al ingreso familiar, muchas otras son las que llevan su ingreso familiar, pero en general la gran mayoría de nosotros no tiene sueldos millonarios que nos permitan tener una super libertad financiera. Por lo tanto, lo que nosotros trabajamos acá, y les dejo invitar al tiro, es al www.ada.social, las que quieran integrarse, a empezar a trabajar, porque al final tiene que ver con un tema que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con la visibilización de nuestra situación financiera, cómo nosotros nos organizamos y cómo podemos sacarle máximo provecho. Bueno, acá está nuestro Instagram, Ada Financiera, si nos quieren seguir también. Y como les decía, nosotros lo que venimos a decir es como la Ada Power, ¿no? Aquí somos libres, nos toca a nosotros hablar de dinero, ser la reina de nuestras propias finanzas, hacernos cargo y ser dueños de nuestro propio futuro económico y tener clarito lo que nosotros queremos en el futuro. Entonces hoy día les voy a hablar un poco de cómo empezamos a planificar. Y a lo mejor más de algunos de ustedes conocen estos conceptos, pero para mí son importantes asentar las bases de lo que vamos a hablar para que entendamos todas de qué estamos hablando exactamente. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, ¿qué es lo que hablamos exactamente? Y acá cuando hablamos del concepto de patrimonio hay dos conceptos clave que tienen que ver con activos y pasivos. Muchas veces uno oía pasivos y activos, o de repente si uno tenía que llenar algo dentro del banco, lo que sea, te preguntan y uno dice, ¿qué es activo o pasivo? Los activos son lo que nosotros realmente tenemos. Me refiero, si tenemos un auto, si tenemos una casa, si tenemos algo que percibimos un arriendo, si tenemos algún tipo de bien que nos permita a nosotros como de alguna manera tener algún ingreso o no, pero esos son, si tengo una moto, esos son nuestros activos. Y los pasivos son lo que nosotros debemos, básicamente las deudas que tenemos, independiente que sean oficialmente con el sistema financiero o extraoficialmente de alguna manera un poco más informal, con parientes o cercanos que no han prestado plata. Entonces, la primera parte de este taller tiene que ver con que ustedes aprendan a hacer una lista de todo lo que tienen hoy día. Algunos dirán, ¡uy, qué difícil! Otros dirán, no tengo nada, así que es súper fácil, no importa. Si no tienen nada, pongan 0, no tengo nada. Si tienen algo a su nombre, algún tipo de activo, anótenlo y pongan qué es lo que ustedes tienen hoy día. Entonces, ¿a cuándo nos referimos de activo? Por ejemplo, el dinero que tienen el día de hoy en la cuenta corriente, eso es un activo. No la línea de crédito, eso es un pasivo, eso va a ser una deuda. Pero hoy día, si ustedes tienen a favor en la cuenta corriente cuánto es lo que tienen, eso es lo primero que tienen que poner en su lista. Después, si tienen algún tipo de ahorro, en cualquier tipo de instrumento de ahorro, puede ser en una cuenta de ahorro, puede ser en un depósito a plazo, puede ser en acciones, puede ser en fondo mutuo, incluso si tienen en una cajita ahorrado plata, lo que sea, en un chanchito, anoten esa cantidad porque es parte de sus activos. También si tienen, como les dije, algún tipo de inversiones, lo ponen ahí. Si participan, como ustedes como emprendedoras, ¿no? De la propiedad de alguna empresa.
Entonces puede que tengan el porcentaje de una empresa o puede que tengan el 100% de su propio emprendimiento. Eso es un activo para usted. Y es que es difícil, decir, pero ¿cuánto vale eso? Bueno, pongamos un aproximado, ¿no? De repente decimos, ok, yo estoy vendiendo tanto anual, eso a lo mejor lo puedo multiplicar por 2 o por 3 y decir, ok, mi empresa hoy día vale X. Y según eso, puedes decir, ok, mi activo hoy día vale X. Hay algunas que son más osadas y más modernas que tienen inversión en criptomonedas, eso también va dentro de los activos. También es súper importante si yo, por ejemplo, tengo alguna marca de la cual yo percibo el uso o escribí un libro y tengo derechos de propiedad intelectual, algún tipo de patente, de invención, lo que sea, eso también es un activo para ti. Y como les dije anteriormente, si tienen alguna propiedad o renta, eso es un activo. Entonces, primero hacen la lista de todos los activos que ustedes tienen. Si tienen un vehículo, y eso es, de alguna manera, con lo que nosotros venimos, la primera parte para poder ver nuestro patrimonio, los activos, lo que tenemos. Después, hacemos una lista con nuestros pasivos. O sea, cuánto es la deuda que tengo finalmente y en distintas versiones, ¿no? Entonces, si tengo créditos, por ejemplo, un crédito de consumo, un crédito hipotecario, cualquier tipo de crédito más formal, eso lo va en la lista de lo que debo. Y lo que yo pongo en eso es lo que me falta por pagar del crédito. Porque yo lo que ya pagué ya es mío, digamos, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, un hipotecario, quiere decir que esa parte de la casa ya la tengo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, voy a poner cuánto del activo una casa, si una casa vale, no sé, voy a inventar 100 millones de pesos, o un departamento vale 60 millones de pesos, y yo digo, ok, quiero pagar la mitad. Entonces, quiere decir que 50 millones es activo mío y 50 millones tengo como deuda. ¿Cuántos tengo usado de mi tarjeta de crédito o de mi línea de crédito o de las casas comerciales? Eso es deuda. ¿Cuánto es lo que el día de hoy yo me meto? Aprovechemos que estamos día 30. Vemos hoy día cuántos efectivamente tengo usado de ese cupo. Eso es un pasivo, no es un activo, eso es una deuda que yo tengo que pagar. Si yo le pedí prestado a alguna persona, a algún pariente cercano, a alguna amiga, lo que sea, lo cual les dije, lo que falte pagar del crédito, algún tipo de crédito, eso es un pasivo. Es un CAE, tengo un crédito universitario, cuánto es lo que me falta por pagar, eso también es un pasivo y efectivamente cualquier otro tipo de deuda. Entonces hoy día vamos a tener dos listas, ¿no? La lista de lo que yo tengo y de lo que debo. Y eso finalmente me da como resultado final mi patrimonio. Cuando usted le dice, oye, pero ¿cuál es tu patrimonio? Mi patrimonio es a lo que yo tengo, le resto lo que debo y me da mi patrimonio. Muchas veces es positivo, me da un número positivo, o sea, tengo más activos que deudas, por lo tanto mi patrimonio es positivo en tanto, ¿no? Pero muchas veces es negativo. Muchas veces tengo menos activo, tengo cero o tengo algo y tengo más deuda y ese patrimonio es negativo. ¿Y en cuánto es negativo? Entonces, para que partamos por esto, primero entender exactamente bien cuando hablamos de patrimonio, qué es lo que yo tengo, cómo se compone eso. Pasa lo mismo, exactamente lo mismo que en la empresa. Cuando yo quiero entender el patrimonio de la empresa, lo que yo tengo que ver es lo que tengo. A lo mejor algunas tienen maquinaria, que de alguna manera pueden valorizar cuánto vale la maquinaria hoy, porque esa maquinaria ya no vale lo mismo que cuando la compraron ustedes, o a lo mejor tengo un furgón, o a lo mejor tengo materias primas, o a lo mejor tengo algunos insumos que compré, entonces eso es lo que tengo, ¿no? Y por otro lado, todo lo que yo debo. Si tengo proveedores a quien pagarle, yo les debo a ellos, finalmente tengo que pagarle. Entonces ahí yo puedo de alguna manera sacar de una manera simple cuánto sería hoy día lo que es realmente el patrimonio de mi empresa. Hablando, la empresa es más complejo, pero entendiendo el concepto bien simple, ¿no? Yo tengo cosas, tengo deuda, tengo cosas, debo cosas y efectivamente finalmente como mi patrimonio o mi situación actual real. ¿Preguntas hasta ahora? ¿No nos ha parecido nada bien? ¿No? Bueno, cualquier cosa me van avisando. Ahora vamos a ir a otro concepto que también pareciera como casi de perogrullo, pero curiosamente no es tan de perogrullo cuando empezamos a hablar de esto, y es cómo nos acostumbramos nosotras a llevar nuestra temperatura diaria de cómo van nuestros ingresos y nuestros gastos. Muchas prefieren ni saber. Muchas saben que no les alcanza a fin de mes, o muchas saben que les alcanza, o incluso algunas que les sobra. Pero no tienen idea, la mayoría de nosotros, cómo llegamos a ese resultado, porque a todos nos delata probablemente llevar diariamente lo que compré, lo que no compré, qué sé yo. Ahora, existe hoy día, como estamos más digitales para los pagos, porque antes cuando era en efectivo era más difícil, hoy día es más fácil, porque uno puede estar viendo su cuenta corriente, puede estar viendo la cartela de sus tarjetas, cómo van, incluso cuánto plata sacan el cajero automático. Entonces, hay un rastro que antes era más difícil seguir.
Pero efectivamente hay un tema de disciplina acá y lo que yo les vengo a contar hoy día, que para poder llevar ordenadamente las finanzas, tanto personales como de nuestro emprendimiento, tenemos que generar la disciplina del orden y la planificación y de las metas. Básicamente eso es como la máxima, ¿no? O sea, yo me ordeno, planifico lo que viene para adelante y me pongo ciertos objetivos a los que yo quiero llegar. Y esa es la manera en que tengamos una vida más tranquila podamos dormir más tranquila y una manera de mirar también las cosas de una manera más tranquila, con más perspectiva, porque cuando estamos sobre el desorden, de alguna manera nos genera mucha ansiedad también, porque como que la situación nos lleva a nosotros y no nosotros a la situación. Y lo que nosotros buscamos hoy día es que ustedes sean las que llevan la situación, como les dije, ser la reina de sus finanzas. Y hablando de esto, vamos a empezar primero, como les decía, la primera parte es cómo visibilizamos nuestros gastos. Muchas veces no tenemos la menor conciencia. A lo mejor tenemos como grupos de gastos, así por ahí, algo entiendo, pero ni siquiera sabemos exactamente lo que estamos gastando al día, que ojalá lo pudiéramos llevar al día. Y ahí lo que pasa es que tenemos pérdida de control total. Como les dije anteriormente, es como que la situación nos lleva a nosotros y nos genera una ansiedad profunda. Yo no sé a ustedes, pero a mí me genera mucha ansiedad el desorden, mucha ansiedad. Y cuando yo tengo ordenados los números, es como tener ordenada la base de la casa. Cuando yo tengo ordenados los números de mi empresa puede crecer de una manera más sana, puedo tomar riesgos, puedo innovar, puedo hacer muchas cosas. Si yo me pongo a tratar de innovar en el camino cuando ni siquiera tengo ordenada la base, la probabilidad de caos es súper grande y pasa lo mismo en la vida personal. Cuando yo tomo riesgo y compro el pasaje para irme no sé dónde de vacaciones, qué rico porque me lo merezco, con mi amiga o con quien sea, o cuando digo ya, me voy a meter a pagar un auto, sin saber efectivamente cuáles son mi tipo de condición actual para poder asumir esa responsabilidad, lo que estoy haciendo es generar caos, y generar más ansiedad y más descontrol. Hay muchos gastos que hacemos de manera muy impulsiva y eso del que me lo merezco, de alguna manera estamos en una cultura de que tú te lo mereces. Dame la cultura, sí, súper bien el que yo me lo merezco, pero me lo merezco después de ser ordenada, me lo merezco después de planificar, me lo merezco porque he hecho algo para merecerlo, digamos. Esto de darse gustos permanentes me parece súper bien, pero de alguna manera te metes en una cultura como de la indulgencia, que es como, tú eres suficiente para ti, y todo eso como empoderamiento que me parece súper maravilloso, porque es verdad que a través de los mensajes positivos, a través de darnos ánimo entre nosotras y uno misma consigo misma, nos vamos empoderando y nos va dando esa seguridad. Pero por otro también tenemos que entender cuándo tenemos que efectivamente a nivel financiero darnos permisos y cuándo no. Hay veces que no se puede y otras veces que se puede. Y ahí es lo que pasa, que si no sabemos planificar bien y ser súper realista, nuevamente nos vemos en una situación súper, súper compleja. ¿Cómo podemos planificar? Lo que es súper importante, como les decía, es hoy día puede ser una planilla Excel, puede ser un cuaderno. Hay aplicaciones como Monify, no sé si alguno la conoce por ahí, que uno las puede usar en el teléfono. En ADA también tenemos una herramienta que pueden usar para llevar su ingreso y su gasto. Pero es súper importante para que hagamos el ejercicio para este taller, como no tenemos todo el tiempo para que lo puedan hacer acá en el taller, para que vayan así anotando las tareas. Agarrar todos los gastos, y como estamos a 30, puede ser una buena oportunidad, del mes completo, que termina hoy, o si quieres lo hace con el mes pasado, para ver cómo fueron los ingresos y los gastos. Y eso es agarrar tu cartola, agarrar tu cuenta corriente y ver efectivamente en qué gastaste qué. Muchas veces las cartolas de las tarjetas de crédito, las glosas, o sea, son como medias ambiguas, ¿no? O sea, por ejemplo, Mercado Pago. Y uno sabe, chuta, ¿qué compré? ¿Cuándo compré? Pero no importa. En este minuto, por último, pongámoslo como Mercado Pago y uno sabe que en algún comercio compré por ahí, a lo mejor te va a acordar según la fecha y el monto, pero al menos empezar a agruparlos. Después, entonces una vez que anotamos todos los ingresos que tuvimos en el mes, o sea, por dónde nos ingresó plata, como emprendedoras, si fue por venta, o fue por algún tipo de servicio que vendimos, o alguna otra entrada que tenemos, las que no son emprendedoras a lo mejor tienen un sueldo, o trabajaron como independiente con boleto honorario, o a lo mejor ellas tienen un acuerdo en su casa alguna y que no percibe ingresos, pero tiene algún tipo de acuerdo con la persona con la que vive y que de alguna manera le pasa ciertos ingresos, no sé. Ahí cada una vea de qué manera los anota y por otro lado todos los gastos. Entonces tomemos del 1 al 30 por mes, aunque las cartolas de muchas veces las tarjetas de crédito son como del 20 y tanto al 20 y tanto, pero tratemos de ordenar esa situación, que sea como la historia de un mes completo finalmente. Y acá lo importante es que lo digamos como en 4 grupos.
hay un grupo que son súper importantes, que son básicamente los gastos que son necesarios, que son los que son totalmente ineludibles y que la mayoría se repite periódicamente. Son esos gastos que si nosotros los dejamos de pagar tienen consecuencias importantes para nuestra vida, para nuestra calidad de vida, para nuestra vida en general. Entonces, por ejemplo, son los que tienen que ver con el arriendo, con lo hipotecario, con el transporte, con la vida diaria en general. Entonces, lo que nosotros acá reducir acá es muy difícil. Entonces, lo que buscamos primero es que ustedes visibilicen cuáles son esos gastos que son súper mega necesarios a nivel personal y también a nivel de la empresa. Lo que llaman los gastos bases, ¿no? Los fijos bases, esos que tienen que ver con que los basales para que tu negocio pueda operar y los basales para que tú como ser humano puedas operar. Entonces, como es difícil bajar acá, lo que yo les recomiendo es visibilizarlos por lo menos. Sí, cuéntame. Mira, te comento que tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Dime. Si quieres ir respondiendo. Ya, en Dale. primer lugar, Lilian Rovilar pregunta si puede ser todo nuestro activo adeudado. Ahí es como mezclar activo y pasivo. No entiendo bien la pregunta, pero los activos son lo que está pagado. Lo adeudado es pasivo, es deuda. Entonces, los activos son lo que yo pago. Entonces, por ejemplo, si yo lo que les decía, si yo estoy en un hipotecario y llevo pagado el 40, 50%, mi activo es el 40% de eso. Y el resto de la deuda es mi pasivo. No sé si estoy respondiendo a la pregunta o no. Pero Claro. los activos son lo que yo tengo pagado. O sea, si pagué un auto al 100%, eso es un activo mío. Si lo estoy pagando en cuotas, el porcentaje que tengo que pagar es un activo y el resto es un pasivo. Claro. Y creo que eso especifica me referencia a esa pregunta. Ok. Sí. Y en segundo lugar, preguntan, ¿para devaluar la maquinaria se debería dividir su precio de adquisición por la vida útil? El tema de la devaluación de la depreciación de las maquinarias es un tema como más de finanzas bien complejo a nivel de empresa. Perdóname, la pregunta era, ¿habría que devengarlo? ¿Cómo era? Claro, se debería dividir su precio de adquisición por la vida útil. Generalmente se hace así. O sea, se hace que yo tengo una maquinaria que yo supongo que va a durar 3 años por vía útil, entre comillas. Entonces, lo que se hace ahora, en temas de tributario, no me meto en temas tributarios que es más complicado, yo estoy hablando de temas más como porque ustedes ponían un orden financiero, viene el tema de la depreciación acelerada, qué sé yo, pero efectivamente es eso. O sea, yo me compré, por ejemplo, una amasadora para mi emprendimiento, ¿cierto? Y que hoy día me costó 500.000 pesos. Y yo supongo que la vida útil de esa amasadora van a ser más o menos 2, 3 años, más o menos. Ahora bien, la diferencia con los activos y la pasiva es lo siguiente: si yo esa amasadora la compré al contado, es un activo. Si la amasadora la compré con deuda, a medida que va avanzando el pago de mi deuda, me voy haciendo más de la amasadora, entonces voy haciéndola más activa y va quedando menos pasivo. Pero si yo pacto con deuda, eso es un pasivo al tiro. Eso no está, hay que entenderlo súper bien dependiendo de cómo yo pago esa amasadora. Entonces, para efectos de yo entender cómo está dentro de mi patrimonio, lo más importante hoy día, más que entender la vida útil, es entender cuánto me voy a demorar en pagarla, para poner dentro de esos dos como planillas, lo que estamos hablando de activo y pasivo. Distinto del tema tributario, que no me voy a meter acá hoy día porque es más complejo y eso tiene que ver ya con un tema de balance, finalmente financiero de la empresa en general. No sé si te sirve esa respuesta o no. Perfecto. Y nos comentaron que se entiende al menos la respuesta de la primera pregunta, así que muchas gracias, Fernanda. Sí, y ahí Súper. continuamos y te vamos avisando si hay más preguntas. Ya, gracias. Entonces, los gastos necesarios, como les dije, a ver, en una economía sana, personal y de la empresa, estos gastos no deben superar el 40-50% de los ingresos, idealmente. Para personas que tienen ingresos más bajos, muchas veces superan incluso el 70%, o sea, solamente lo que necesito es básico para vivir. Pero si estamos tratando de ir caminando hacia un lugar más de bienestar, idealmente ponernos que nuestros gastos necesarios para vivir no superen el 50% de nuestro presupuesto, o los gastos básicos para poder funcionar. Y ahí con la empresa es un poco más complejo, por eso lo estoy tomando desde la simpleza, porque la empresa en el fondo uno dice ya, ok, yo para poder ponerle un precio a mis productos, por ejemplo, el margen,
saco todos los que son mis gastos fijos, ¿no? Todos los que son necesarios para que el negocio ocurra, más algunos variables que tengo que ver ahí, y le pongo, lo multiplico por 2, por 3, por 4, dependiendo del margen que quiera o necesita tener. Pero en este caso, lo importante es tener claridad cuáles son los gastos necesarios, independiente que después le pongamos el margen, ¿no? Hoy día, ¿cuánto es lo que yo necesito para vivir básico? O sea, que si en el fondo saco todo el resto, al menos puedo vivir de una manera muy simple, pero con el techo y con las cosas básicas que un ser humano necesita, y pasa lo mismo con la empresa. ¿Cuáles son esos gastos que para que pueda ocurrir la actividad que tengo que hacer para vender y para poder producir y todo, tengo que tener como base? Después viene otro ítem, que son los gastos de desarrollo personal. Y eso, de alguna manera, muchos lo vemos como una inversión, más que un gasto. ¿A qué me refiero con esto? Son, de alguna manera, inversiones en nuestra vida que nos ayudan a tener una mejor situación económica. Por ejemplo, si yo invierto en estudiar para profesionalizarme en algo, eso, más que un gasto, nosotros lo vemos como una inversión. Una inversión que lo que te va a permitir en un plazo, ojalá corto, mediano o más largo, es finalmente que tengas mejores ingresos, que tengas una mejor situación económica. Entonces, cuando yo divido estos gastos, por un lado tengo los gastos necesarios y por otro lado tengo los gastos de desarrollo personal. Es lo mismo que pasa en la empresa cuando vamos a poner gastos que son inversiones, que nos va a permitir vender más, por ejemplo, o producir más, o ser más eficiente, o ser más productivo. Entonces, esta tiene una lógica muy similar. Insisto, las empresas tienen complejidades financieras que son bien complejas, que no tengo el tiempo para convertirlas dentro de este taller, digamos, pero haciendo un símil entre la vida personal y la empresarial, y sobre todo pensando que las emprendedoras muchas veces somos la empresa y emprendedoras al mismo tiempo nosotras, y muchas veces incluso mezclamos nuestras finanzas personales con las de la empresa. Por eso me parece tan importante como tomarlos desde este lugar. O sea, hay ciertos gastos que le vemos como una inversión como persona y ciertos gastos que le vemos como una inversión que tiene que ver para nuestra propia empresa, que nos permiten generar más ingresos. Y eso nosotros tomamos como una inversión y no como un gasto cuando los analizamos finalmente. Entonces acá lo ideal, nuevamente, en un bienestar financiero óptimo, sería que al menos nosotros destináramos un 10% de nuestro ingreso a este tipo de inversiones que nos permitan eventualmente avanzar hacia una mejor situación económica. Y ahí es donde ustedes tienen que discriminar y saber decir, ok, esto efectivamente lo estoy haciendo porque me estoy dando un gusto para mí, porque, no sé, quiero aprender de algo específico, o me sirve para yo poder generar más ingresos eventualmente. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que han hecho un cambio de carrera y que después de trabajar en cierto lugar, por ejemplo, han tomado algún tipo de diplomado de coaching, o entrenamiento de coaching para dedicarse a ser coach. Entonces, claro, hay algunas que a lo mejor lo han hecho pensando en un cambio de carrera y queriendo dedicarse a eso, y eso es una inversión. O a lo mejor otras lo hacen solamente porque les interesa aprender más y que no necesariamente lo ven como una vía laboral que les va a dar un mejor bienestar financiero. Y ahí es donde ustedes tienen que aprender a discriminar qué es lo que es un gasto de estilo de vida, como los que voy a pasar ahora, o un gasto de desarrollo personal. Entonces ahora viene este tercer, como les conté, los 4, voy a ver atrás, tenemos los gastos necesarios, estos gastos personal, los de estilo de vida. Los de estilo de vida son gastos que nos aportan felicidad en función de nuestros gustos. Por ejemplo, el deporte. Entonces, el deporte para muchas personas es fundamental. Ojalá lo fuera para todos. Y lo tuviéramos incorporado a nuestro presupuesto como algo casi necesario. Pero vayamos un poquito más allá y vamos a un tema de estilo de vida, un estilo de vida sano, me alimento. A lo mejor hay personas que pueden que compren alimentos o cuando salen a comer a espacios o restaurantes o lugares que son un poco más caros el tipo de comida, pero porque es más sana. Entonces, si para ti es importante, lo metes en tus gastos de estilo de vida, que es distinto a los gastos por gustitos, por hormiga y otras cosas que vamos a ver más adelante. Pero estos de alguna manera son difíciles de eliminarlos sin que tú pierdas tu calidad de vida. Idealmente, cuando estamos en una situación financiera compleja, son las primeras partes, las primeras son las cosas, esos gustitos que nos damos innecesarios, pero acá también entramos a picar y realmente empezamos a sacrificar cosas. Pero si tú puedes mantenerlo, lo ideal es que sean entre el 10 y el 20% de tu ingreso, el tener gastos de estilo de vida. Por ejemplo, de repente hay gente a lo mejor que trabaja desde la casa, y le gustaría tener una mejor silla de escritorio. A lo mejor ese es un gasto que tiene que ver más con tu estilo de vida que con un gustito que te puedas dar. Y finalmente están estos gustitos que les llamaba yo, que son estos como momentos de felicidad como
rápidos, que pasan, efímeros, que pasan rápido y que en el fondo nos dan felicidad por un minuto y después chao, cuando me voy a un tremendo restaurante o cuando me compro unas zapatillas preciosas, increíbles, caras, que quizás las voy a usar, pero como que después de usarlo un tiempo ya no sé si estoy dispuesta a pagar el crédito por eso. O sea, nos pasa mucho, bueno, los teléfonos ya no tanto porque los teléfonos ya son una herramienta de trabajo muchas veces. Pero nos pasan con algunos tipos de tecnología, cosas que las compramos, pasan de moda y ahí quedaron y hicimos un tremendo gasto. Muchas veces de repente uno se entusiasma en los Cyber, en los Black Friday, Monday y todas esas cosas, pensando que uno está comprando barato y están hablando para la empresa como la persona y te das cuenta finalmente que fue como me pareció barato, pero finalmente en verdad lo necesitaba comprar o no. Y de repente te das cuenta que estás comprando cosas porque pensaste que era barato, que si al final del día no te estás ahorrando un peso, te estás haciendo gastar algo que no deberías haber gastado, nunca. Y estos son los que primero no cortan, primero. Entonces, si no visibilizamos esto, acá, perdón, en esta diapo de atrás, jamás vamos a poder entrar a picar y entrar de alguna manera a trabajar en estos componentes con los que tenemos que empezar a trabajar. Esto es nuestra base, o sea, primero visibilización. Visibilizar dónde ingresa dinero para nosotros y para nuestra empresa, a través de qué, sobre todo en la empresa vemos los modelos de ingreso, ¿no? A través de qué manera me está ingresando y en qué me estoy gastando la plata. A mí me pasaba, para serles bien sincera, yo tuve un café y era súper frustrante. Vendíamos N y llegaba a final de mes, porque además durante el mes era tanto lo que uno tenía que estar a cargo de todo, porque somos la reina de la dueña del circo, que no tenía el tiempo, solamente veía los ingresos diarios, ¿no? La caja, qué sé yo, pero como de mirar la imagen en general del emprendimiento. Y vendíamos mucho, pagaba sueldo, pagaba todo y no quedaba nada. Y yo lloraba, les juro por Dios que no sé cuánto a usted le ha pasado, pero lloraba de guata en el escritorio a las 3 de la mañana. Y decía, no puede ser, algo hice mal. Trataba de armar de nuevo la planilla, no conté algo, trataba de mirar los ceros, no había caso. Y claro, cuando yo no era capaz de visibilizar realmente cuáles eran mis costos fijos, ¿no? Eso que es básico para que la cosa pueda operar, cuánto estaban costando las materias primas que estaba comprando, que son un poco más variables, ¿no? Finalmente, el costo del recurso humano, de la arriendo, todas las cosas que son súper importantes, yo vendía mucho, pero al final lo que nos estaba pasando era que no nos quedaba nada, como dicen, lo comido por lo servido. Y eso era súper frustrante, súper frustrante. Y el negocio, las que tienen negocios de alimentos, es un negocio bien complejo en ese sentido, porque hay muchas veces que hay cosas que no las estamos viendo y están escapando. Entonces ahí es donde viene el tema de las mermas, por ejemplo, o el tema de ser súper eficiente con todo, el tema de ser muy ordenado. Entonces, si yo no soy una persona ordenada con mis propias finanzas personales, es muy difícil que yo sea ordenada con mis finanzas en el emprendimiento. Y por eso es importante tener la capacidad de visibilizar todo esto, de hacer visible lo invisible. Ok, ¿vamos bien? Aquí vamos a pasar a un nuevo tema que tiene que ver con la planificación de nuestro objetivo financiero. Entonces nos ordenamos, visibilizamos, vemos cómo está nuestra situación actual, nos reconocimos, es como mirar al espejo, ¿no? Y decir, ok, estos soy yo en mis números. Estos soy yo en mis números a nivel personal y esta soy yo y mi empresa en mis números, porque al final cuando uno daña la empresa es una extensión de una misma, finalmente en muchos aspectos, a nivel de mi empresa. Entonces, ok, me visibilicé, tomé decisiones, me decir, ok, en base a esto me quiero ordenar, quiero tener ciertos objetivos y nuevas metas financieras, quizás estoy súper endeudada y tengo que salir esto urgente porque además estoy pagando unos intereses terribles, quizás me estoy endeudando en los instrumentos más caros que pueden existir. Entonces, todo eso lo tengo que visibilizar de alguna manera. Entonces, ahora vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con mirar para adelante, ¿no? Es cómo planificamos. Y este proceso de planificación tiene 4 etapas. Primero, es como decir, ok, ¿qué objetivo yo quiero alcanzar? Entonces, muchas dicen, mira, quiero vivir tranquila. Súper bien, pero vamos a ver más adelante que necesitamos ponerle contextos súper objetivos, claros y realistas para poder alcanzar una meta, porque si no queda como en un deseo, como en un sueño, pero no en una meta específica. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Entonces, por ejemplo, si yo en mi emprendimiento tengo un objetivo abrir mi tienda online. Perfecto. ¿Cómo está mi situación hoy día? ¿Tengo la plata para poder abrirla o no? Es válido que pueda endeudarme con alguien o de alguna manera para poder abrir mi tienda online, pero eso tengo que tener planificado. Después, definir los plazos específicos de esa meta. Entonces, por ejemplo, a nivel personal, no sé, me gustaría viajar para las vacaciones.
Ya, ok, ese puede ser un objetivo súper válido. ¿Cuándo son tus vacaciones? No sé, en febrero. Ya, estamos en noviembre. Hay que revisar realmente la situación financiera actual para si efectivamente va a poder lograr ese objetivo en ese tiempo. Pasa lo mismo con el emprendimiento. Quiero tener mi tienda online lista arriba, con carrito de compra, con todo el 1 de marzo. Genial. Tenemos 3 meses de por medio para poder trabajar o 4 meses de por medio para poder trabajar. Súper bien. ¿Qué necesito finalmente para poder llegar allá? Y ahí empieza toda esta planificación. Entonces, ponerle un presupuesto. Ok, ¿cuánto va a costar mi tienda en línea? Estoy inventando, 2 millones de pesos. Ya, ok, 2 millones de pesos. ¿Cómo llego a tener esos 2 millones de pesos? ¿Cómo los voy a pagar? Si yo tengo que endeudarme, ¿cuál va a ser la planificación para poder pagar esos 2 millones? Porque yo estoy apostando y invirtiendo de que esa tienda me va a abrir, aquí yo puedo vender mucho más. O si tengo que empezar a ahorrar un poquito hoy día para poder no endeudarme y hacer esa tienda con mis propios recursos. Y nos ponemos los plazos. O sea, porque el 1 de marzo voy a salir con la tienda, tengo que tener la plata, no tengo idea, a mediados de febrero para poder llegar y pagar a las personas que me van a desarrollar. Y lo otro, que hay que estar permanentemente monitoreando cómo vamos con nuestro objetivo y nuestra meta. Porque nosotros podemos poner la meta, por ejemplo, decir, ok, sabes que no me alcanza el presupuesto para viajar este año, pero el otro año no lo voy a hacer. Perfecto. Voy a planificar cómo lo voy a lograr, cuánto es lo que necesito ahorrar, de qué maneras tengo capacidad de ahorro, ¿no? Y cuánta capacidad de ahorro tengo, en cuántos meses lo voy a lograr. Y tengo que ir midiendo si, por ejemplo, todos los meses apenas me entra el primer ingreso, voy a dejar un porcentaje aparte para eso, para lograr esa meta financiera objetiva. Pasa lo mismo en la empresa. Si yo tengo ordenado mi número y sé exactamente cuántos son mis gastos, todo lo que tengo que pagar, cuántos son los que me están ingresando, cuando me están ingresando, pues dejando un porcentaje quizás chiquitito para poder lograr esa meta objetiva, que es, por ejemplo, tener nuestra tienda en línea. Uno de los principales motivos por los que alcanzamos los objetivos es porque no los definimos bien. Como les dije, yo lo único que quiero es no tener que trabajar más en mi vida, poder vivir tranquila. ¿Qué significa ese número? Es súper relativo según las personas. Hay personas que pueden vivir tranquilas el resto de su vida sin trabajar, por poner un ejemplo, estoy inventando, con 4 millones de pesos mensuales, 3 millones de pesos mensuales. Quizá una vida sencilla porque la persona es sencilla. O quizá otra diciendo que tengo que tener 100 millones de pesos mensuales para poder vivir tranquila. Entonces, es súper relativo. Entonces, la única manera de lograr el objetivo es que sean súper cuantificables, que sean muy específicos y los podemos ir midiendo y midiendo el avance y podemos planificar ese avance. Las cosas no caen del cielo. Por eso les digo que al final, todo lo que tenga que ver con la financiación es una disciplina. Es como ir al gimnasio. Exactamente decir, mira, tengo claro que para poder crecer a nivel personal, para poder tener un mejor bienestar financiero personal y empresarial, tengo que tener disciplina. Una disciplina financiera. Y esa disciplina financiera nos va a obligar a estarnos permanentemente mirando y ordenándonos. Y una vez que nos llega a sobrar plata, viendo cómo va a crecer eso a través de inversiones. Nosotros las mujeres somos súper buenas ahorradoras en general. Esto está estudiado por el Banco Mundial, por el BID, por la Comisión de Mercado Financiero. Pero ahorramos en general instrumentos que nos dan baja rentabilidad. El clásico ejemplo, el tarrito debajo de la cama, o el chanchito, digamos, del ahorro, donde ahí la plata lo único que hace es perder valor. También algunas tienen depósito a plazo, pero ahí tienes que ir viendo efectivamente si le va ganando la inflación o no. Si tu plata está perdiendo, en el fondo no te dan lo suficiente como para que aumente realmente o no. Hay otras que tienen fondos mutuos, pero también hay otras que son, según nuestro perfil, que ahora un poquito más adelante, podemos ir apostando un poquito más fuerte con la posibilidad de ganar más, pero también con más riesgo. Entonces, la metodología inteligente o SMART, que tiene que ver más por cómo son el principio de las letras en inglés, más que de inteligencia, pero está bien puesto el nombre, es que cuando nos ponemos metas y objetivos financieros tienen que ser específicos, tienen que ser muy simples, muy clarito y estar muy bien definido lo que queremos conseguir. Por eso, nuevamente, mi sueño es tener una casa. ¿Qué tipo de casa? ¿Cuánto vale? ¿Dónde? La estrategia, ¿lo voy a hacer con un hipotecario o voy a juntar un pie? ¿De cuánto pie? ¿Cuál es mi capacidad? Etcétera, etcétera. Si no, no lo vamos a conseguir nunca. O lo más probable que no consigamos nunca, salvo que tengamos un golpe de suerte, que nos llegue un turro de plata que podamos llegar a comprar la casa nomás. Por eso, tenemos que saber medir nuestros progresos, cómo vamos. De repente, a lo mejor tenemos gastos inesperados. Entonces, a lo mejor tenías planificado, no sé, ahorrar, no sé, el 1% de mi sueldo, o el 2, o el 3% de mi ingreso para ir destinándolo a esta casa soñada, y de repente nos encontramos con que hay que meter el auto a arreglar,
una enfermedad inesperada, o un tipo de exámenes que tengo que hacer, o algo, y nos tira patas toda nuestra planificación. Por eso es súper importante poder medirlo. Entonces, si nos pasa eso, en el fondo ser capaces de volver a retomar después el objetivo financiero y poder reprogramar esa manera de llegar allá. Tiene que ser muy realista, porque yo no puedo decir, mira, ¿sabéis que quiero hacer un viaje a, no sé, a una playa soñada en alguna parte del mundo en febrero, cuando no empecé a ahorrar ahora, cuando no sé ni cuánto, si me queda o no me queda, o a lo mejor tengo en contra y no alcanzo y a lo mejor estoy súper endeudada? O sea, tengo que ser súper realista en el objetivo que quiero lograr y conocer tus propias capacidades financieras. Nuevamente, para poder conocerla bien tenemos que hacer análisis previo. Entonces, no me puedo poner objetivos financieros si no hago la primera parte antes. Pasa lo mismo con el emprendimiento. O sea, a lo mejor tengo el sueño de, no sé, abrir un lugar físico, no tengo idea. En mi caso personal, como les decía, a lo mejor abrir un café o desarrollar una plataforma de algo. Pero si no tengo la capacidad financiera para hacerlo, al final queda siempre en un sueño y no en algo real, y lo que queremos es que sea real, ¿no? Y lo que es súper importante, que tiene que ser una meta muy relevante para usted, muy relevante para usted. Si para ustedes lograr tener el pie para un departamento es realmente relevante en su vida, lo más probable es que lo van a lograr, porque van a hacer todo este camino para atrás. Si para ustedes hacer un viaje es como, me encantaría, pero no es tan relevante en tu vida, probablemente es más difícil que lo logres. Entonces la meta, mejor póngase una meta que sea realmente relevante para usted y vayan de a poquito avanzando hacia allá. Y lo otro, los tiempos, ¿no? Lo que les decía. Entonces, aquí, cuando hablamos de bienestar, como les decía, el bienestar financiero es un camino de mirarse, de automirarse a nivel personal y a nivel empresarial. Los números, como decía ayer una amiga, hablan. Y muchas veces no los miramos, no los queremos mirar. Y este bienestar es un camino, como les decía, de salud financiera, sin duda, pero también salud mental, de salud emocional y física. Cuando alguien no está bien emocionalmente, es muy difícil muchas veces que pueda hacer este ejercicio. Y muchas veces eso no estar bien tiene que ver incluso con esto como origen, ¿no? De estar en una situación complicada, caótica, de desorden, de muchos aspectos de mi vida y que me generan mucha ansiedad, y en el cual prefiero como de alguna manera evadir ciertos temas que no los quiero mirar. Pero la única manera de solucionar el problema es de frente, no hay otra. Libertad e independencia son dos conceptos que se nos repiten permanentemente cuando hablamos con las mujeres. Decimos, ¿qué significa bienestar económico para ti? Libertad, independencia. Y eso es justamente esto. Lo que estoy tratando de contarles hoy día, que no, como no tengo el tiempo de profundidad para meternos en sus propios números y trabajar con ustedes en ese sentido, es cómo tratan ustedes, de la medida de los medios que tienen, de poder ir caminando hacia esa libertad y esa independencia. En todo sentido de vida, porque la financiera y económica te permite y te habilita a tener libertad e independencia en muchos otros temas. Si bien de repente si dependemos económicamente o financieramente de otra persona, también no puede ser libre en muchos aspectos, sin duda. Pero acá queremos que seas 100% libre, en todos los sentidos de la palabra. Entonces, acá les traigo un ejercicio para que lo anoten y lo puedan hacer cuando terminemos el taller o cuando tengan un minuto, el fin de semana, cuando quieran. La verdad que cada uno ve el nivel de urgencia que tiene, ¿no? Pero definan un objetivo, por lo menos financiero, que quieran alcanzar en los próximos 12 meses a nivel empresarial y o a nivel personal. Elijan al menos uno para ir caminando hacia allá. Yo insisto, si yo quiero manejar bien mi empresa, tengo que ser súper ordenada primero y yo tener mi disciplina personal. Entonces siempre les recomiendo partir por algo personal, pero lo podemos hacer empresarial también. Ya hagan esa reflexión y tómense el tiempo para hacerla. Entonces, si es necesario, vayan haciéndolo por etapas, ¿no? Que no la que quiera y está súper entusiasmada que lo haga todo el mismo día, todo este ejercicio, pero si no, lo van haciendo para que van a ir pensando bien cuál exactamente, qué meta financiera es súper relevante para mí alcanzar hoy día. De ahí, la invitación yo les voy a mandar después esta presentación para que Gaby lo comparta con ustedes, las que estuvieron presentes hoy día, si es que dejaron su mail en la inscripción, para que puedan recordar esto, ¿no? Pero escribir todo lo que ustedes tengan que hacer para lograr ese objetivo financiero. Ponerse en el espacio, en decir, ok, yo para poder llegar a este objetivo tengo que hacer todo esto. Por eso esto es un ejercicio de mucha reflexión personal también. No solamente una reflexión así como rápida de números, sino que a nivel personal. ¿Qué es lo que yo realmente quiero alcanzar? ¿Y qué es todo lo que yo tengo que hacer para alcanzarlo? Y anotar en un papel, en una planilla, lo que a ustedes se les ocurra. En audio, da lo mismo. Cada uno hágalo. O si lo quieren comentar con otras personas también, súper bien.
Y ahora, lo que les decía, ¿cuál es la motivación para alcanzar eso? Ese objetivo personal o empresarial. Porque si no hay una motivación potente detrás, es muy probable que no lo logren, porque en el camino siempre hay urgencias que están antes. Entonces la motivación tiene que ser muy potente. Tiene que ser algo que realmente tú lo pongas como una prioridad, porque acá viene el típico desafío de qué es más importante, o sea, de qué hacemos primero, lo importante o lo urgente. Y generalmente lo urgente es lo que va ganando, ¿no? Entonces, cuando hay una motivación que es potente, nos va a permitir siempre ponerla más adelante. Y acá, nuevamente, un ejercicio de visualización. ¿Qué posibles desafíos me puedo encontrar en el camino? Entonces, si yo tengo un objetivo que quiero cumplir en los próximos 12 meses y a lo mejor veo nuevamente, ¿no?, que mi auto está medio ahí medio viejito y que voy a tener que entrar al garaje en algún minuto a arreglarlo, bueno, a lo mejor es un desafío que te puede poner una piedra en tu camino. Y ahí es bueno tenerlos repensados. Hay cosas que aparecen en el camino fortuitas que no tenían planificadas y eso pasa siempre. Pero al menos acá lo que estamos tratando es de que ustedes puedan manejar la mayor cantidad de variables posible, de minimizar esa posibilidad de sorpresa que te vaya dejando detrás de tu objetivo financiero. No sé cómo vamos hasta ahora, si alguna tiene pregunta, comentario, vamos bien o no. Y acá es súper importante cómo vamos a medir nuestros avances y es por eso que es importante ponerles indicadores. Primero, por ejemplo, tiempo, ¿no? Como les dije, o sea, ¿en cuánto tiempo lo vamos a hacer? Ok, segundo, lo voy a ir midiendo mensual, semanal, quincenal. No recomiendo que sea más de mensual si no se les puede olvidar. Pero ok, voy a estar viendo una vez al mes cómo voy, si voy avanzando o no. 2, voy a poner un porcentaje de mi ingreso que lo voy a destinar a esto o no. Y ahí tengo que ir viendo cómo voy guardando ese porcentaje. Al mes 6 quiero tener tanto guardado y al mes 6 voy a ver si efectivamente voy ahí o no, mirando para atrás cómo ha sido mi recorrido y si no lo he logrado, qué tengo que hacer para cambiarlo y si lo superé, genial. Entonces es súper importante que seamos capaces de medir todo eso. Y acá, como les dije anteriormente, las fechas, los hitos, pueden ser hitos también, no necesariamente una fecha cronológica, pueden ser ciertos hitos, ¿no? Entonces a lo mejor, no sé, cuando logre, a lo mejor, no sé, pagar cierta cosa que tenía antes, voy a empezar a hacer esto, o cuando logre a lo mejor tener este ascenso, no tengo idea, entonces hay uno, pero en el fondo es, siendo lo más realista posible, poner hitos. Yo siempre lo cronológico creo que ayuda mucho, pero también cada una tiene su manera de trabajarlo. Y acá es cuando les decía yo que llevar un seguimiento diario, semanal o mensual es súper importante. Y lo más importante es partir hoy día. Esa es lo más importante, como sea, pero partir hoy día visibilizando, partir hoy día ordenando, partir hoy día planificando, partir hoy día poniendo las metas. Eso es como fundamental. Y ahora, cuando hablamos de ahorrar, y acá muchos me dicen, pero es imposible, yo con los sueldos que tengo, el ingreso que tengo no me da para ahorrar, y tienen mucha razón, porque efectivamente hay ingresos bajos que no te permiten llegar a final de mes, y ahí es donde hay personas que no tienen definitivamente nada que hacer, porque sus costos básicos para poder vivir y sus ingresos son tan bajos que no alcanzan, ¿no? Pero hay otras personas que a lo mejor ordenando y visibilizando pueden empezar a priorizar y decir, mira, ok, a mí no me alcanza llegar a final de mes, pero ¿por qué no me está alcanzando llegar a final de mes? Yo se lo estoy visibilizando, ¿no? Entonces, si puedo ir cortando cosas para lograr lo más cercano que me alcance, genial. Nosotros, en el primer piloto que hicimos nada, a un grupo importante de mujeres les sobró por primera vez en su vida un 10% de su ingreso. Bueno, hay una que le sobró hasta 500.000 pesos, que nunca le habían sobrado nada, absolutamente nada. Entonces, cuando hablamos de que te quede un poquito después de ordenarte a nivel empresarial y a nivel personal, lo ideal, a nivel personal específicamente, es que el 20% de los ingresos podamos destinarlo a ahorro, pero muchas veces es irreal ese monto, o lo ideal es ir caminando hacia allá, ¿no? Pero al menos el 1%. Partamos de a poco, o el 2%. Partamos de a poco, pero poniéndonos porcentajes reales, ¿no? Poniendo un número real para hacernos cargo de eso. Entonces, el contar con ahorros es lo que te permite hacer crecer tu patrimonio finalmente. El contar con ahorros te permite que ya no voy a tener lo que tengo nomás, sino que voy a tener lo que tengo más otra cosa. Y eso es lo que tengo más otra cosa, cuando le ponemos una cuenta de ahorro, lo que pasa es que se mantiene más o menos similar. Pero cuando empiezas a trabajar con algún otro tipo de instrumento, que tampoco voy a alcanzar a hablar de instrumentos de inversión ahora, ni mucho menos, pero que tú ves
que te van dando todos los meses, al final lo que estás haciendo es crecer tu propia plata sola. Porque estoy ahorrando, lo meto en un instrumento y el instrumento es el que me va haciendo crecer mi dinero. Y acá lo que les decía, que existen distintos perfiles de riesgo. Cada una tiene un perfil distinto, ¿no? Hay muchas que somos conservadoras, que preferimos no ganar mucho con la inversión que hagamos, pero no perder, bajo ninguna circunstancia, nada. Hay otras que son más moderadas, que en el fondo decimos, mira, no quiero perder, no me gusta perder, pero yo quiero ganar un poquito más que la base, ¿no? Entonces estoy dispuesta a arriesgar un pelito, pero ni muerta a arriesgarlo todo, ni muerta a arriesgar un porcentaje importante. Entonces, y acá lo que es importante entender que la ganancia viene súper aparejada al riesgo. Y hay otras que son más arriesgadas y más arrojadas. Y dicen, ¿sabéis qué más? Yo estoy dispuesta a arriesgar harto de lo que estoy invirtiendo, pero porque estoy dispuesta a ganar mucho más. Y ahí, por ejemplo, en el mercado de las acciones eso es súper claro. O sea, yo estoy apostando a que las acciones de cierta empresa van a rentar súper bien o no, y ahí decido entrar o no. Y hay gente que ha ganado mucha plata en acciones y hay gente que ha perdido plata en acciones, es como el casino de alguna manera, ¿no? Porque yo tomo decisiones en base a información, pero muchos de nosotros no manejan bien la información, y por otro lado hay variables externas que hacen que influya directamente en cómo se comportan esas acciones y no necesariamente dependen de mí. Entonces Aquí también es importante... dime también. entré para una preguntita que nos hicieron. Aquí tenemos, ¿cuánto es el porcentaje recomendado que debiésemos considerar de los ahorros para una inversión? Todo. Ya tenemos que el 20% es lo que recomiendas como llegar a ese punto para ahorrar. Ahora, ¿cuánto de ese 20% debiésemos considerar? Yo creo que acá hay dos conceptos. Uno es que yo no quiero tener ahorros, quiero tener inversiones. Porque ahorro es perder plata. Mi plata, si yo no tengo una cuenta de ahorro, esa plata se está perdiendo valor. Entonces a mí no me gusta el concepto de ahorro como ahorro, me refiero a que te sobre, ¿no? Pero es necesario que todo eso se invierta, y se invierta en algo que te dé una rentabilidad, al menos que siga la UEF, ¿no? O sea, que siga la variación de la economía. Eso es súper importante. ¿Y cuánto apostar en una inversión? Acá viene la teoría de no poner todo lo cual en el mismo canasto. Un poco por lo mismo, ¿no? Porque las inversiones vienen aparejadas con riesgo. Entonces hay inversiones más aseguradas, como los depósitos a plazo, por ejemplo, que son relativamente súper seguros. Entonces, por ejemplo, claro, en un depósito a plazo, yo no tengo miedo en que si tú, por ejemplo, lograste ahorrar, estoy inventando, 1 o 2 millones, lo pongas en un depósito a plazo, porque no vaya a perder con el depósito a plazo, pero tampoco vaya a ganar gran cantidad. Pero si me voy a meter en acciones, yo no te recomiendo meter el 100% de tu inversión en acciones de una empresa. En ningún tipo de inversión de ese tipo, el 100% en una sola. A lo mejor poner en distintos tipos de empresas o en distintos instrumentos. Podría ser en fondo mutuo, podría ser en estos robo-advisors, no sé si han oído hablar de estos como robots donde uno invierte de una manera bastante segura, les tengo que decir en general. ¿Por qué? Y ¿por qué bastante segura? Independiente que hay fondos que son más arriesgados, otros menos, porque por ejemplo Soy Focus, Fintual, no sé si le han oído hablar de ello, lo que hacen es, ellos no invierten en fondos directos en una empresa, sino que agrupan varios fondos. Y son fondos, como le dice mi marido, es como la vainilla. Son fondos que no te vayas a hacer rica, pero lo más probable es que no sean tan riesgosos. Es como bien masivo. Entonces, en ese tipo, tampoco insisto ponerlos todo en un fondo, todo. Esto es la diversificación. Pues al final, cuando uno aprende a invertir, aprende a diversificar las inversiones. Entonces, por ejemplo, te puede funcionar súper bien con situaciones, por ejemplo, no sé, si uno tuviera inversiones en UEF, y hoy día la UEF está súper alta, súper bien, pero si hubiera puesto todo, estoy inventando, en inmobiliario, a lo mejor hoy día estaría complejo. Entonces, la inversión es la diversificación máxima. Pero primero, todo lo que tú ahorres, inviértelo. Porque si no, estás perdiendo valor tu dinero. Ese dinero ahorrado pierde valor. No sé si contesté bien esa pregunta. Sí, maravillosamente. Muchas gracias, Fernanda. Súper. Bueno, entonces cuando estamos hablando de los perfiles, esto mismo de mirarte a ti mismo, bueno, conocer tu perfil. ¿Tu perfil cuál es? ¿Tú eres más conservadora, más moderada, más arriesgada en general en tu vida y con tus finanzas? Porque esto es un autoconocimiento, como les decía. Entonces, esto es mucho más profundo que temas de número y financiero. Esto es conocerte a ti misma. Y muchas de nosotros hemos pasado la vida en el psicólogo y quizá todavía no nos conocemos bien. Pero lo bueno es que de alguna manera, como decía nuevamente, los números te hablan. Y los números te hablan de tu vida. Te hablan de cómo estás tú hoy día. Entonces, ¿soy conservadora? ¿Soy moderada o soy arriesgada? A lo mejor soy conservadora y quiero empezar a ser un poquito más arriesgada y me tiro a lo moderado. ¿Puede ser? Súper válido.
pero a lo mejor hay algunas que son súper conservadoras y no van a pasar a ser arriesgadas en su vida, y quizás unas que son siempre han sido súper arrojadas y no van a pasar a ser conservadoras, a lo mejor de repente se moderan, ¿no? Pero es bueno empezar a conocerse tu perfil. Y esto sí que es súper clave, o sea, hacer un presupuesto tuyo mensual, y estamos hablando de empresas también, tu presupuesto de la empresa, ¿no? Y los presupuestos de la empresa nosotros los vemos anuales, semestrales, por quarter, que se llama que es cada por trimestres, y mensuales. Es exactamente saber de dónde viene tu dinero y hacia dónde va tu dinero. Por eso es tan importante el presupuesto. Pareciera que es una lata, solo las ordenadas lo hacen, pero al final del día es súper importante porque nosotros le damos dirección al dinero. De dónde venga y hacia dónde va depende de nosotros y las decisiones que tomemos. Y es por eso que es tan importante hacer finalmente un presupuesto. Justamente lo que lo estoy diciendo, esta frase. Entonces, es súper importante cuando hagamos un presupuesto, nos ordenamos, sabemos dónde vienen nuestros ingresos, nuestros gastos, sabemos cuáles son nuestros activos, nuestros pasivos, cómo es nuestro patrimonio. Y ahora vamos a planificar hacia adelante. Entonces, tenemos que priorizar cuáles son los gastos más importantes para hacer y cuáles son menos importantes. Entonces, los obligatorios son obligatorios, no hay nada que hacer con eso, son los necesarios para que podamos operar nuestra empresa y son los necesarios para que podamos operar nuestra vida. ¿Cierto? Ok. Hay otros que son variables, pero igualmente necesarios. Por ejemplo, en el caso de la empresa, ustedes muchos saben, ¿no? Comprar materias primas, ciertos insumos, eso varía según la producción, pero son variables, no siempre no compramos la misma cantidad. Pero son súper necesarios para poder operar la empresa. Y así pasa muchas veces también con la vida propia, ¿no? La alimentación es un gasto que yo lo veo como variable necesario, más que obligatorio. Sin duda, la base de la alimentación es obligatoria. Pero yo me tengo que nutrir. Y si para mí nutrirme implica comprar comida orgánica, bueno, probablemente va a ser más caro. Y si para mí nutrirme es comprar la marca genérica en cualquier parte, ok. Y los gastos ocasionales son esos gastos que puedo planificar la ocasionalidad, mirar para adelante y decir, mira, ¿sabes qué? Parece que a esta maquinaria la tengo que hacer mantención en tanto tiempo más, entonces uno lo puede planificar. O a lo mejor decir, mira, es bien probable a lo mejor que de repente me tenga, no sé, hacerme unos exámenes o una operación más adelante, o lo mismo, le pongo siempre el ejemplo del auto porque es muy gráfico, ¿no? Una mantención a mi casa o a mi auto, entonces puedo de alguna manera planificarlo, pero hay otros que no son planificables y ahí es donde uno tiene que tener como un fondito, ¿no? Como en el presupuesto poner como emergencia u otros, donde de alguna otra manera tenemos eso para echar mano, al menos en la proyección. La regla presupuestaria, insisto, en el mundo ideal y el bienestar pleno, es 50-20-30. O sea que el 50% nuevamente sean los gastos que son imprescindibles para que yo pueda operar mi empresa y para que yo pueda operar mi vida. Ojalá lo que le dije anteriormente, el 20% lo pueda destinar a ahorrar e invertir. Sería como el óptimo, pero si no llego al 20, ojalá partir con el 1, después subir al 2 y así ir trabajando. Pero sería así como lo hace. Si alguien puede ahorrar más del 20, le aplaudo de pie, digamos. Pero en general es como más o menos eso, ¿no? Dejar un 30% como para estos imprevistos, estilo de vida, gustitos y cosas ahí, y ahí ustedes pueden manejar dependiendo de cómo vaya la situación, ¿no? Ese es el mejor de los mundos. Hoy día sería bueno saber cómo está esa regla presupuestaria tuya. Si está haciendo 50-20-30, si está haciendo 50-0, no sé, 50, ir viendo un poquito sería bueno para poder visibilizarse también uno mismo. Y lo que les decía, es muy importante revisando cómo vamos con ese presupuesto a nivel empresarial y a nivel personal. Y ver si lo estamos cumpliendo y si no lo estamos cumpliendo. Si lo estamos cumpliendo, check, bravo, bravo, bravo. Si lo puedo reducir, mejor aún. Pero si no lo cumplo, alerta, ching, ching, ching. Por eso es tan importante irlo revisando periódicamente. Porque no nos podemos encontrar con una situación de alerta roja en 6 meses más. Ya es tarde. Tenemos que ir muy temprano, pudiendo levantar esas alertas para poder hacernos cargo rápidamente y dar vuelta a la situación. Nuevamente, si no lo estoy cumpliendo, hay que entender por qué y ver si he sido realista con esa planificación o no. Y hago las modificaciones que correspondan, ¿cierto? Y acá también quiero que entiendas que hay variables que afectan a tus finanzas y hay variables que dependen de ti y variables que no dependen de ti. Las variables propias a nivel empresarial tienen que ver con una falta de planificación. Cuando no han hecho este trabajo que estoy hablando, cuando somos desordenadas, cuando no controlamos nuestros gastos
y cuando de alguna manera no nos preocupamos de informarnos. La información está, puede ser compleja, lo que quieran, pero hay que informarse. Y es por eso que, por ejemplo, a Nada, lo que ayudamos es a tratar de que entiendan la información de manera muy simple. ¿Y cuáles son las externas? Que no dependen de nosotros, dependen de otras cosas que pasan en la economía, pero que nos pegan en nuestro día a día empresarial y personal. La inflación es un tremendo tema. Cuando aumentan o bajan las tasas de interés, puede ser una oportunidad o puede ser terrible para nosotros. Cuando aumenta o baja el precio del dólar, dependiendo si yo importo o exporto. Por ejemplo, si yo tengo que importar insumos, tengo que importar productos, incluso las que exportan como las que importan micro, ¿no? De Shein o de Alibaba y después venden acá o qué sé yo, pucha, cuando sube el dólar es súper complicado, porque yo tengo que subir el precio finalmente de mi producto, ¿no? Y viceversa, cuando baja el dólar, a lo mejor hay una tremenda oportunidad ahí y no tengo que bajar tanto los precios, sino que ahí tengo un espacio más de margen. Pero las que exportan es como un poco al revés, ¿no? Cuando baja el dólar, es complicado para mí. Cuando sube el dólar, es mejor para mí. Cuando hay recesión económica, ¿qué significa? Por ejemplo, para la pandemia, cuando hubo problema con los embarques, hay una escasez de stock brutal. Entonces, ¿qué voy a vender si no tengo stock? Por ejemplo, de muchas cosas. Yo participo en un directorio de una constructora, pero ahí vimos que está súper claro la falta de materiales, la falta de mano de obra, y hay que entender esas variables. No hay que meterse en economía ni macroeconomía a un nivel muy alto, pero entender cómo me afectan, porque si no, ¿cómo tomo decisiones? En ese presupuesto que voy a hacer, si no estoy tomando en cuenta no lo que depende de mí, sino que lo que no depende de mí. Y esta es una parte que es súper importante, que es el endeudamiento responsable. Y acá quiero ser súper enfática, no toda deuda es mala. Como que uno habla de deuda y que fuera el demonio. Generalmente tomamos deudas malas, que es otro tema, pero no toda deuda es mala. Las deudas que me hacen crecer son buenas. Las deudas que hacen crecer mi negocio para poder comprar materiales o de repente necesito capital de trabajo, qué sé yo, son buenas deudas. Las deudas que me hacen crecer como ser humano o poder tener mi casa, poder estudiar o darle estudio a mis hijos, son buenas deudas. Porque al final lo que nosotros buscamos nuevamente es una inversión que la vamos a estar pagando en plazos, ¿no? Pero estamos pensando que esa deuda, si yo voy a endeudarme en 100, en algún minuto de mi vida genere mucho más, ¿no? Pero cuando yo me endeudo para comprar cosas de consumo, hay que tener mucho ojo. Porque el consumo, como les dije, la mayoría de los créditos de consumo, salvo que sean para pagar cosas muy puntuales, muy específicas, cosas de salud o cosas, de repente nosotros mezclamos, ¿no? El capital de trabajo con el consumo y qué sé yo, porque no es lo que tenemos a mano, son caras y generalmente es para consumir. Y ese consumo pasa y ya fue. Y me quedo en calidad pagando un consumo que ya disfruté. Por eso es súper importante entender qué significa endeudarse. Entonces, el endeudamiento responsable, ¿qué es lo que significa? Es la capacidad que yo tengo de pagar el dinero que pediste o que pedí yo en un crédito sin caer en el sobreendeudamiento. Y el sobreendeudamiento es algo que uno cae súper fácil de alguna manera, hay unas que no tienen todos los instrumentos de crédito posibles, pero tienen la casa comercial, que es una deuda carísima, tienen muchas la tarjeta de crédito o la línea de crédito, otras posibilidades de tomar un crédito de consumo que te lo están ofreciendo a cada rato. Y la verdad, que es bien fácil como superar como la base de lo que es el endeudamiento responsable, un 30% máximo de deuda, pero una deuda que sea sana. Porque tenemos que cumplir esa deuda finalmente, si acá nadie te está pasando la plata por gusto, digamos. Y para esto hay que ser súper disciplinada y ser muy constante y estar siempre entendiendo cómo me estoy endeudando, cuál es la deuda más cara que estoy pagando. Hay mucha gente que entiende mejor y que tampoco me meterá acá hoy día porque no tenemos el tiempo y de hecho ya son las 1, así que ya estamos terminando el taller, pero entender cuál es la tasa que me estoy endeudando y a lo mejor mucha gente paga tarjeta de crédito con línea de crédito, ¿es la mejor opción o no es la mejor opción? O a lo mejor me conviene tomar un crédito de alguna característica más blando en el cual puedo pagar y así me voy ahorrando. Bueno, esto es una ciencia y es una disciplina y es responsabilidad de cada uno de nosotros entenderla y trabajarla. Por eso nuevamente no para ser promocionada, pero para eso estamos acá, no para poder acompañarlas en ese camino. Pero eso es, o sea, es como cuando yo voy al gimnasio, o sea, yo no puedo pretender sentirme que voy a quedar súper durita y súper bien y sana y qué sé yo, si es que no muevo el pie. O sea,
el coach está, el personal trainer, están las máquinas, está el programa, te hicieron el diagnóstico, pero si yo no voy, y si voy y no muevo la pierna, o sea, no puedo aprender nada mejor, ¿no? Esto es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Si yo quiero tener un mejor bienestar financiero, bueno, hay que ponerme a trabajar, pues de eso se trata todo esto. Entonces, a nivel de crédito es súper importante preguntarme si realmente lo necesito o no necesito lo que voy a comprar y endeudarme para eso. También, muchas veces las ofertas baratas son las más caras. Y eso es súper, lo que hay que ver finalmente es qué es lo que termino pagando finalmente del crédito a nivel final, ¿no? Muchos te dicen, oye, mira, ¿sabéis qué? Hoy día el interés de tanto, pero no estáis viendo finalmente lo que están cobrando. Entonces, bueno. Y también, antes de utilizar la herramienta financiera, esto tiene que ver igual que con la ansiedad o cualquier tipo de cosa. Es como, respira. Inhala, exhala. Respira bien y ve efectivamente el compromiso financiero que voy a asumir es para hacerme crecer a mí o a mi familia. Puedo asumirlo finalmente. ¿Cómo está mi situación actual? Puedo quizás no hacerlo con crédito y hacerlo de otra manera. Y acá insisto, para las empresas el crédito es una vía de crecimiento. Yo no digo que las empresas no usen crédito, al contrario. Pero hay que saber usarlo bien. Y hay que usarlo de una manera inteligente. Y eso, básicamente, voy a dejar de compartir acá la pantalla. No sé si hay algún tipo de más preguntas, comentarios. No sé si las dejé súper cansada, porque esto es un tema. Bueno, ahí volví. Sí. Sí, muchas gracias, Nanda, por este espacio. La verdad, todo lo que conversaste aquí creo que son tips súper relevantes para todos para una buena administración financiera, tanto propia como del emprendimiento. Así que a ponerlo en práctica desde hoy día. Exacto. Bueno, sí. Muchas gracias. Si tienes tiempo para responder algunas preguntas, ahí Sí. tú nos comentas. Bueno, ahí vamos a ver si nos llegan algunas otras del público, pero mientras tanto, no sé si tú tienes alguna recomendación a la hora de decidir tomar un crédito, por ejemplo, un crédito de consumo de manera personal. Mira, yo no puedo recomendar ningún crédito puntual ni nada, de ninguna institución financiera ni nada, pero solamente les recomiendo realmente cotizar. O sea, muchas veces no tenemos alternativa a cotizar porque es lo que te están ofreciendo nomás. Muchas veces por nuestro historial de pago y consumo, pero yo diría que los tips, yo si había más en esto, pero cotizar, pero sobre todo ver si realmente lo necesitáis o no. O sea, necesitáis el calillarte para. Por eso digo, los créditos de consumo, la palabra propia del consumo también es compleja, porque de repente hay cosas que necesitamos consumir por X motivo y otras cosas que las consumimos porque nos interesa, porque nos motiva, porque tenemos que demostrar un gusto. Y en eso hay que ser súper inteligente. Mucha gente toma créditos de consumo para viajar, por ejemplo. Entonces, bueno, genial. Fuiste al viaje, lo pasaste tanto, volviste, y después, ¿qué? Entonces, si yo puedo asumir ese compromiso financiero, sin duda es una inversión para mi vida, probablemente. Una historia que lo contará a mis nietos, iba a querer los álbumes de fotos, iba a ser la experiencia increíble, familiar o lo que sea, maravilloso. Pero somos capaces de pagar ese crédito o no, porque además viajaste y te compraste todo. Entonces, lo mismo, si voy a tomar un crédito para viajar, ¿puedo comprarme todo allá o no? Puedo ahorrar dentro del viaje también para que después no sea tan dura la vuelta. Entonces, eso es lo que llamamos la caña financiera también. De alguna manera suena un poco divertido el término, pero es como cuando uno se encaña así después de un carrete, que es como, así como ya. ¿Y ahora qué? Es un poco esto, ¿no? O sea, uno puede endeudarse, pero planificar esa deuda. En el fondo, para que no te dé caña financiera, ¿no? Empezó a pasar los cyber, que me apretan botones la gente como loco, y después tienen caña financiera porque dicen, shoot, acá tengo que pagarlo y cómo lo pago. Entonces, es planificación. Entonces, siempre va a ser planificar y poder informarse y comparar. Yo diría que si es posible, poder regodearse un poquito, ir a distintas instituciones y ver de qué manera puedo hacerlo de una manera que no sea tan cara y siempre planificar para ver si soy capaz de pagar eso o no soy capaz de pagarlo. Claro. No, muchas gracias por tu respuesta. Bueno, no tenemos más preguntas hasta el momento y a lo largo de tu presentación también fueron saliendo algunas, así que no sé si tienes algo más que sumar para dar el cierre. No, yo diría que
que partan el camino hoy día. Yo creo que vamos a tener una sociedad mucho más sana en general si somos capaces de empezar a hacer este camino, y las mujeres yo creo que somos un súper buen espiral, siempre hablamos, Gaby, ¿no? Como de desarrollo en nuestro entorno. Entonces, si somos nosotras las que partimos haciendo este ejercicio, lo vamos a traspasar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, y eso hoy día tenemos una sociedad bastante con problemas emocionales importantes, muchos desafíos, pero mucho tiene que ver también con una ansiedad y una angustia financiera, económica muy compleja. Entonces, yo creo que partir de a uno y también ojalá meter a otros en estos temas, creo que aporta a que finalmente tengamos una sociedad más sana también. Súper. No, muchas gracias, Fernanda, por tu presentación, por tus consejos, por básicamente por todos los que nos enseñaste el día de hoy. Y espero que, bueno, para mí fue súper útil y espero que para las que nos están viendo también lo haya sido. Súper, que estén súper bien. Mucho éxito a todas y a todos y con el evento. Nos vemos. Besitos. Chao, chao. Damián, aquí. Sí, aquí estoy. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, la invitación ahora vamos a tomar y invitarles pues para que nos puedan acompañar dentro de poco. Comenzamos a las 14:30. Ahí Gaby también nos va a estar acompañando, ¿no? Sí, ahí a las 14:30 volvemos a retomar. Tenemos un nuevo bloque para este día en el que vamos a estar, bueno, van a estar presentándose y mostrando lo que hacen 6 organizaciones que apoyan principalmente en temas de financiamiento a los emprendimientos. Así que ahí a las 2:30. Excelente. Claro, retomamos. Tenemos un pequeño break ahora para que aprovechen de almorzar, retomen energía y ya nos volvemos a ver en un ratito. Excelente. Entonces, bueno, nos vemos a las 14:30 para que puedan conectarse y vincularse con todas estas 6 organizaciones que brindan apoyo al emprendimiento femenino. Así que bueno,